Cuando yo tengo una audiencia y encuentro ese nicho en mi audiencia que empieza a consumirme y se identifica con lo que yo les estoy diciendo, ya sea comedia, ya sea medicina, ya sea hospitalidad en este caso, o alguna otra problemática de la vida, estoy teniendo ya un valor agregado a mi podcast. Y eso es muy importante, sobre todo cuando empiezo a replicar pues las ideas que estoy compartiéndole a la gente. Porque lo más importante aquí es que cuando yo empiezo a construir una audiencia, ¿quién va a ser la mejor publicidad que voy a tener para esa audiencia? Pues la de boca en boca. Hola, soy el Rorro. Adelante, caminante. Esta es una mesa para ti, amigo, taquero, pizzero, restaurantero, hamburguesólogo, empresario, chef, emprendedor. Prepárate que aquí hablaremos de ideas, tendencias, todo lo que hacen los restaurantes y pioneros de esta industria para ser exitosos, explicado de una manera sencilla y muy masticable. Juntos crearemos el espacio necesario para aprender y desaprender, para crear, tomar y dejar todo aquello que te haga mejorar. Ven, toma asiento y desordenemos juntos la mesa. Comenzamos. Hello everybody, welcome back. Bienvenidos a Desordenando la Mesa, el podcast donde ordenamos todas tus ideas. Cada semana yo, Rodrigo Matamoros, les hablaré de ideas y tendencias de hoteles, restaurantes y todo el mundo de la hospitalidad. El día de hoy tenemos un invitadazo y estará compartiendo con nosotros Moy Triana. Moy, bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Es un placer que nos estés acompañando aquí. El día de hoy nos vamos a salir un poco del tema de la hospitalidad. De la hospitalidad, de los restaurantes y los hoteles. Y le vamos a dar esa solución a la gente de cómo crear un buen podcast. Y qué mejor que hacerlo contigo. Pues gracias por invitarme. Me presento, yo soy Moy Triana, soy creativo, mi profesión pues está en muchos lados. He trabajado en el radio, he trabajado haciendo foto, video, en televisión y de creativo también en algunos otros lugares. Y pues justamente me da mucho gusto que ahora me hayas invitado para hablar acerca de los podcasts. Exactamente. Es una herramienta que, bueno, al menos este año disparó y empezó a crecer muchísimo. Y va a seguir creciendo seguramente y ahorita ya nuestro público ya se dio cuenta por qué te tenemos aquí de invitado. Qué mejor persona para platicar acerca de este tema, ¿no? Claro, pues no, muchísimas gracias. Cuéntame, a ver, pregúntame lo que quieras. Yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo de resolverlo, de resolver las dudas a las personas que te están escuchando y también, si en una de esas tienen una gran idea y se animan, pues que empiecen a hacer su podcast. Definitivamente, que eso es lo que más queremos, que la gente se impulse a platicarnos de lo que más les apasiona, porque, como decías, ha tenido un boom durante la pandemia. Primero, quiero que me platiques, ¿cuál es tu visión acerca de los podcasts? ¿Crees que son una buena herramienta para comunicar algo? Los podcasts, la verdad es que no es algo nuevo. Es algo que lleva pues más de 15 años, se puede decir, en el mercado, ¿no? Realmente no se popularizaron hasta que las plataformas de streaming pues lo hicieron un poquito más accesible, ¿no? Antes era muy especializado y tenías que encontrar o seguir un creador de contenido que ya hubiera diversificado su cartera de contenidos a tener un podcast sobre algún otro tema. A lo mejor no de lo que estaba haciendo él, sino decidió hacer un podcast de comedia, a lo mejor, o algo más especializado. Respondiendo a esa pregunta, yo veo que los podcasts pues van a seguir creciendo. Si nos vamos un poquito a los datos duros, el año pasado, en 2019, Spotify cerró un deal bastante grande en el que va a empezar a invertir muchísimo dinero en podcast. De hecho, ha empezado a comprar contenidos, ha empezado a acercarse a gente y a creadores de contenidos, a volverlos exclusivos, a que suelten todas las otras plataformas. Así, dile adiós a Apple, dile adiós a Google o a Acast, inclusive a sus servidores, ¿no? Y es como de, bueno, vente con nosotros, eres un podcast exclusivo de Spotify, por ejemplo, ¿no? Apple está haciendo lo mismo ahora. Planea arrancar 2021 con pues una carga bastante fuerte de contenidos que va a esa zona y va a volver a traer la radio, pero la va a traer en línea a través de los podcasts. O sea, va a empezar a armar estas parrillas de contenidos como programas de radio, ¿no? Y precisamente van a ser podcasts que van a ir cambiando un poco su esencia, pero van a seguir teniendo un exposure mucho más alto en esta nueva versión de lo que va a ser Apple Radio, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y eso que decía, sí, justamente yo he escuchado varios que se han ido por la exclusividad de Spotify y eso ha estado muy interesante porque pues
al final sí está habiendo un interés mucho mayor. Y como dices, que los podcasts tienen muchísimos años. O sea, yo ahorita haciendo retrospectiva me acuerdo cuando salió el iPod. Claro. En el iPod ahí venía la aplicación de Apple Podcast, Ajá. pero uno ni caso le hacía. No tenías ni idea de qué era, ni para qué servía, qué ibas a escuchar ahí o qué ibas a encontrar ahí. Esa es la verdad. Era un misterio. Y creo que también se debía mucho a que no teníamos tanta oferta de contenidos en Latinoamérica o de habla hispana como lo tenemos ahora. En los últimos 2 años, como arrancábamos este episodio, pues han crecido los contenidos muchísimo. Esa es la verdad. Actualmente hay más de 1 millón de podcasts en el mundo. Entonces, si decimos que hay más de 1 millón de podcasts, probablemente haya 100 millones de episodios para que escuches ahí. Pero eso no es una razón para desanimarse y decir, pues es que va a ser como en el Netflix, ¿no? Voy a abrirlo y voy a estar ahí 2 horas tratando de encontrar qué ver o qué escuchar en este caso y no vas a saber qué encontrar. La ventaja que tienen los podcasts es que son muy a tu estilo. Puedes enamorarte, por así decirlo, de un tema en específico y darle toda la pasión para hablarlo, como en este caso el tuyo es la hospitalidad. O puedes encontrar algo completamente diferente, que cambie tu visión de cómo ves las cosas o que aprendas algo nuevo, ¿no? Las grandes herramientas que te dan hoy en día la tecnología y pues las redes sociales y el internet en general es que si quieres aprender algo, nada más te tienes que conectar. Ahí vas a encontrar una respuesta. Sí, totalmente. Y justo es parte de las cosas por las que, por ejemplo, yo me animé a hacer un podcast porque empecé a aprender mucho en ellos. Y, por ejemplo, de temas de finanzas, de temas de marketing, uno los escucha y al final lo que me gusta de los podcasts es que uno puede estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, puede estar en el tráfico, puede estar, no sé, lavando trastes y estar escuchando, estar aprendiendo, estar invirtiendo en ese tiempo. Y lo que quiero ahorita, principalmente con este episodio, es que la gente se motive y se anime. Yo sé que decías que, por ejemplo, hay más de 1 millón de podcasts, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, en YouTube, estaba viendo una estadística la vez pasada, justamente comparando YouTube con los podcasts, y decía que había más de 50 millones. Entonces uno dice, bueno, entonces ahí tienes más oportunidades. Sí, me conviene el podcast. Es un poquito más fácil poder crecer a través de un podcast. Y pues así como lo decías ahora, es verdad, puedes diversificarte y escucharlo haciendo muchas cosas. Puedes ir en el tráfico escuchando un podcast. A mí hay varios que me gusta escuchar en el tráfico nada más, porque en mi casa siento que son temas muy profundos. Sí. Y que si estoy solo en mi casa, me llegan demasiadas emociones y a lo mejor prefiero desquitarlas en el volante y sí, con un par de ruidos a tener que hacerlo en la casa mientras estoy lavando, ¿no? Pero así como lo decías, pues en casa se escuchan más podcasts, ¿no? Cerca del 45% de las personas que escuchan podcast hoy en día lo hacen en casa. Hay que tener en cuenta que esta estadística ha cambiado también por el tema de la pandemia, porque ya no pasamos tantas horas. Pues la gente en Latinoamérica está muy acostumbrada a pasar mucho tiempo en el automóvil. Sí. Esa es la verdad. O en un medio de transporte masivo. Entonces, qué mejor que encontrar una forma de escaparte y escuchar algo nuevo. Y pues si ahora estamos en casa y cuidándonos un poco más, pues también podemos encontrar esa parte y dedicarle un poquito de tiempo mientras estás haciendo otra actividad, está de fondo, puedes agarrar cosas y pues eso es lo padre, ¿no? La escucha activa a veces te ayuda más a que te puedas concentrar en esos contenidos a que si estás, no sé, teniendo que tener reacciones rápidas como puede ser al volante. Y al final creo que el tema del podcast es, uno escoge, ¿no? Escucharlo. O sea, no sale así como un pop-up, por ejemplo, en YouTube o algo así. Sí. Uno dice, lo voy a escuchar, me voy a tomar mi tiempo, voy a realmente ponerle atención, porque sabes que si no le vas a poner atención, decís, mejor lo escucho en un rato, lo escucho después, lo descargo y lo tengo ahí, pero no es como, por ejemplo, un video que decís, lo veo rápido o algo así. O sea, claro. Entonces, eso es lo bonito. Me gustaría entrar en materia y quiero saber cuál es tu punto. ¿Crees que todos los podcasts deben de anicharse de cierta manera, deben de tener un tema específico? O digo, ahorita es muy fácil, por ejemplo, con el teléfono agarrarlo, grabar una nota y subirla. Pero ¿crees tú que sí se debe preparar, por ejemplo, el tema antes o se debe hacer así como...? Yo creo que depende del tipo de contenidos que te guste generar. Hay muchos podcasts, hay muchos programas allá afuera que son muy naturales y son conversaciones uno a uno, pequeñas entrevistas que van surgiendo como una plática de amigos y que hay mucha gente a la que le gusta eso. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que a veces puede ser muy importante en
cómo quieres dar a conocer tu contenido. Hay gente a la que le va a gustar, obviamente, que sea un contenido más natural, más auténtico. Pero también va a haber gente que le va a interesar tener un contenido muy especializado o que tenga datos bastante duros. Entonces, dependiendo, yo creo que sí tienes que prepararlo, sí o sí, para saber un poquito qué línea vas a tomar y que no te agarren desprevenido con algo que no sepas, ¿no? Porque pues el gran éxito del podcast es que pues te tiene que enganchar, ¿sabes? Y tiene que tener esta facilidad de que tú, que a lo mejor puedes ser ajeno a un tema, si hablamos de un podcast especializado, pues lo puedas digerir y entender un poco más fácil, ¿no? Hoy en día, ahora si nos ponemos a hablar de los especializados, pues el fintech, ¿no? Hay muchísimas cosas de que te puedes clavar y hablar un poquito de bitcoins, de Ethereum y todas estas criptomonedas, que es un tema muy complejo. Sí, totalmente. Y así puedes encontrar contenidos que pueden ser súper difíciles de entender a algo que sea como, pues, uno a uno, ¿no? Un poquito más digerido, más para humanos. Y creo que ahora que utilizo la palabra humanos, esa es una parte muy importante. Humanizar nuestros contenidos para que nuestra audiencia los pueda entender. Sí, claro. Sí, porque ha pasado que a veces lo quieren hacer irse muy arriba. Y siento que esto es, al final, creo que la mayoría de personas escucha su podcast en audífonos. Y creo que es también considerar que te tienen ahí adentro. O sea, tenés una vocecita que te está hablando y es hacerlo lo más natural y agradable para el que te esté escuchando. Y así como dices natural y agradable, mucha gente cree que no tiene la voz para hacer un podcast. Ese era otro punto que quería tocar, justamente. Le puede ser como complicado perderle el miedo al micrófono. Cuando estás grabando, pues sí puede ser un poco intimidante, ¿no? Pero es como una conversación cualquiera que estás teniendo con otra persona. Sí existen ciertos factores que pueden mejorar lo que estás haciendo, como modulación de la voz, las entonaciones, las intenciones que a lo mejor le puedes dar a alguna u otra oración y puedes como convencer a tu audiencia de diferentes cosas. Esto sucede mucho en podcasts de comedia, de ciencia ficción, a lo mejor de los de novelas o este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando te estás dirigiendo a alguien y estás tratando de capturar a una audiencia, pues lo mejor es que seas tú mismo y que le pongas un poquito de tu personalidad, que tu audiencia se enamore de tu personalidad, ¿no? Y que encuentren esta forma de conectar contigo, pues a través de tu voz, que es algo bastante sencillo. Sí, y sí, justamente a mí tengo que admitir que a mí me pasó al principio, decía, es que como que mi voz no me termina de convencer, pero después dije, no, o sea, sí realmente hay muchas cosas que le quiero comentar, o sea, quiero que la gente sepa, quiero que la gente aprenda y lo tengo que hacer y poco a poco vas trabajando, poco a poco decís, bueno, o sea, se va mejorando, ¿no? O sea, y creo que le quitas este miedo pensando en un futuro. Imagínense a alguien que está creando su podcast y quiere hablar frente a público, frente a una conferencia o algo así. Ya le está perdiendo el miedo al micrófono. Lo vas a lograr. Se está acostumbrando. Y más cuando siento que para las personas que ya tienen su podcast allá afuera, cuando empiezas a ver tus métricas y empiezas a ver que la gente te está escuchando, empiezas a decir, bueno, me está escuchando 10, 20, 100 personas, 500 personas, 1000 personas. Pues bajita la mano, te están escuchando 1000 personas. Entonces, es como si estuvieras en un auditorio con bastante gente y ya te están viendo todos al mismo tiempo. Esto lo hace un poquito, pues, más ameno porque no tienes que estar confrontando al auditorio, ¿no? Claro. Pero tú ya estás perdiendo ese miedo a esa personalidad que acabas de crear y que estás utilizando para conectar con la gente. Sí, yo justamente estaba platicando con unos amigos y me decían, no, es que mi podcast está muy abajo, o sea, como que siento que no. Pero yo le dije, a ver, imagínate esas personas físicamente en un momento y que te están viendo y te están escuchando. Se te hacen pocas ahí. Y ya me decía, no, ya no. Se vuelve más complicado. Sí, exactamente. Y me dice, ahí probablemente hasta me temblarían las piernas. Me dice, pues claro, totalmente. Y hablando ahorita justamente de la audiencia, ¿cómo podemos crear una buena audiencia? ¿Cómo podemos crear una comunidad de tu podcast? Es muy importante esto, porque más allá de la calidad del audio, que es muy importante cuando creas un podcast, y debe ser como algo fundamental, muchos podcasts pues no los llegas a utilizar o a consumir como tal, porque el audio no es tan bueno. Entonces sí es importante tener una buena calidad de audio, una buena calidad de contenidos,
y tener algo delimitado. No puede ser un podcast que abarque absolutamente de todo, ¿sabes? Sí tienes que especializarte un poco, aunque sea en lo que estás hablando. Si son entrevistas, pues te vas a clavar un poquito más en hacerlo de entrevistas y puedes diversificar temas. Mi podcast, por ejemplo, que se llama Yo No Pedí, se trata de eso. Son conversaciones uno a uno con personas que han vivido alguna experiencia y con base a eso vamos desarrollando el tema y tenemos una conversación muy amena como si fuéramos grandes amigos desde hace mucho tiempo. Pero es una pequeña entrevista. No me clavo y me voy hacia temas, sí estoy en temas bastante controversiales a veces, pero no me meto tanto en las estadísticas, en temas gubernamentales, en cosas que puedan polarizar la opinión, sino que sea un poco más informativo. ¿Y a qué voy con esto? Es que justamente cuando estamos construyendo una audiencia, lo importante es que la gente conecte con nosotros. ¿Cómo vamos a hacer que la gente conecte? Pues con contenidos claros. Y si yo quiero hacer un podcast de comedia, por ejemplo, que es el género que más ha crecido en los últimos 3 años, pues tengo que ser bastante bueno para la comedia, ¿no? O sea, la risa es muy divertida, sí, pero tengo que ser bueno y tengo que especializarme en eso. Y hasta dentro de las bromas y del stand-up, pues hay ciertas líneas de comedia que se siguen y se respetan. Y hay gente a la que le funciona, no sé, estamos en una sociedad muy complicada ahorita porque pues todo raya en líneas en la que pues ya no son cosas tan correctas y que tenemos una conciencia y una visibilización de muchas problemáticas que no teníamos antes, pero hay gente a la que le funciona pues los chistes racistas. ¿Está mal? Sí. Claro, puede estar muy mal, ¿no? Hay gente a la que le funcionan los chistes políticos y en esa línea empieza a encontrar su nicho. Cuando yo tengo una audiencia y encuentro ese nicho en mi audiencia que empieza a consumirme y se identifica con lo que yo les estoy diciendo, ya sea comedia, ya sea medicina, ya sea hospitalidad en este caso, o alguna otra problemática de la vida, estoy teniendo ya un valor agregado a mi podcast. Y eso es muy importante, sobre todo cuando empiezo a replicar pues las ideas que estoy compartiéndole a la gente. Porque lo más importante aquí es que cuando yo empiezo a construir una audiencia, ¿quién va a ser la mejor publicidad que voy a tener para esa audiencia? Pues la de boca en boca. Probablemente esa persona me vaya a recomendar a alguien más y así. Y esa es la mejor manera de crecer. Esa es la mejor manera de tener como un público captivo y que te pueda hacer crecer y que se pueda identificar más contigo. Porque va a ser gente que te va a decir, ¿estás buscando un podcast de hospitalidad? Yo conocí a Rodrigo, él tiene un podcast de hospitalidad, ¿no? Abarca estos temas. Y es como de, a mí me interesaba ese tema, necesito estudiar un poquito más. ¿Habrá un capítulo de eso? Otra cosa muy importante que en la construcción de la audiencia, muchos podcasts pasan desapercibidos. Estamos en una era completamente digital. Necesitamos cuentas de redes sociales para absolutamente todo. Hay gente a la que le funciona manejar este tipo de cosas desde sus cuentas personales. Yo siento que cuando empezamos a crear un proyecto en el cual creemos, confiamos y vemos que está teniendo resultados, es muy importante tener redes sociales para el proyecto. Si hay gente que tiene cuentas de redes sociales y un Instagram para cada uno de sus perros, no veo por qué tú no le harías un Instagram a tu podcast, generando contenidos acerca de lo que estás teniendo, conectando un poquito más con la audiencia y acercándote más a otras personas. Eso te puede ayudar mucho a darte a conocer. Hay muchos éxitos ahora en el mundo del podcasting en los que se han vuelto verdaderos titanes de comunicación y que se vuelven unos contenidos tan buenos que pues mucha gente los empieza a replicar y te come completamente porque ya tienes una audiencia tan grande y tan rica y tan variada que pues obviamente tienes que subir tu producción y tu calidad, pero eso es lo padre de los podcasts, eso es lo padre de las redes sociales y eso es lo importante cuando estás construyendo una audiencia. Sí, o sea, a mí me pasó también. Al principio dije, ¿será que empiezo nada más con mis redes? Digo, porque considerando que a veces tenés cierto número de seguidores y decís, bueno, empiezo con mis redes y ahí poco a poco, pero después dije, no, o sea, al final le podés igual ir entregando, por ejemplo, publicaciones, cosas de contenido, complementando con lo que dijiste en tu episodio, pues información. Y ahorita que dijimos justamente de las redes, te quiero preguntar algo que he visto en muchos podcasts de Estados Unidos y como que se está empezando a dar aquí, el tema de YouTube. ¿Subimos o no subimos los episodios a YouTube, aunque sea solo audio? ¿Sí? ¿No?
Es increíble lo que está sucediendo. YouTube, sin duda, sigue siendo la plataforma que más crece día con día en el Internet. Eso es un hecho, está muy claro por todos lados y empiezan a crecer otros competidores como lo son Twitch y otras plataformas de streaming, pero YouTube es el rey. Punto. Para los contenidos, YouTube es el rey. Es una plataforma que te permite monetizar muchísimo más fácil también cuando llegas a cierto número de suscriptores y número de horas de reproducción. Yo creo que sí es importante subir los contenidos allá. Tú vas a decidir si tu valor de producción se va a quedar en una imagen y tu audio del podcast, porque así sucede mucho en YouTube. Sí, hay gente a la que no le importa, sí. ¿sabes? O tienen un gráfico visual, un pequeño video que está en loop continuo durante media hora, 1 hora, 2 horas, lo que dure tu podcast. Hay otros casos de éxito en los que el podcast tiene muchísimo más éxito en YouTube que en plataformas de streaming tradicionales, como lo pueden ser Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, donde consumas tu contenido. Entonces creo que sí es importante abarcar cualquier tipo de plataforma y herramienta que tengas, porque aunque tú digas, ay, ¿quién me va a escuchar en SoundCloud? Probablemente haya un nicho de personas que le gusta escuchar en SoundCloud y descubrir cosas nuevas a través de ahí. O alguien que recomiende tu contenido a través de Reddit y aparezca en alguna de estas plataformas que no son tan populares. Entonces creo que sí es importante tener todo esto y pues también fijarse mucho estas metas del SEO, el Search Engine Optimization, sí, ¿no? Que tenga buenas palabras claves, que lo puedan encontrar fácilmente, que tenga gráficos agradables. Muchas veces decimos, pues es audio, ¿no? Pero la identidad gráfica de un podcast, pues sabemos que la gente está ese dicho, ¿no? De pues, no juzgues a un libro por su portada. Por su portada, ¿no? Pero vivimos en una sociedad de consumo en la que la primera impresión cuenta muchísimo. Sí, claro, incluso con los anuncios lo vemos, ¿no? O sea, me llamó la atención el anuncio, bueno, entro. Si y caíste en el clickbait. Exacto. Si entonces, no, adiós. Si tienes algunos colores llamativos, un gráfico agradable o una paleta de colores que sea pues bastante interesante, y creo que te puede ayudar mucho a poder hacer crecer tu proyecto. Entonces, suenan como muchas cosas las que tienes que tener en consideración, ¿no? Pero esas son cosas que se pueden ir dando a la larga mientras vas creando tu proyecto. La magia del podcast es que solo necesitas tu voz y una buena idea. Lo demás es que la desarrolles y empiezas a crecerla poco a poco. Puede ser un experimento, ¿no? Y una recomendación que a mí me encantaría darle a todos es que si están escuchando un podcast y ustedes están haciendo un podcast también, pero a lo mejor el que están escuchando no es tan de su agrado por alguna u otra razón, escúchenlo completo. Ustedes van a aprender muchísimo más de esa experiencia y van a ver qué cosas a lo mejor no les gustaría hacer y qué cosas podrían mejorar en ese proyecto. Pero cuando están haciendo este ejercicio de autocrítica, ¿no? De crítica hacia los demás, después van a poder hacer un ejercicio de autocrítica y van a decir, yo puedo mejorar estas y estas áreas dentro del mío. Porque a veces cuando escuchamos nuestros contenidos nos cegamos y decimos, no, pues el mío es mejor. Pero ¿por qué es mejor? ¿No? Quedó bonito, sí. Estuvo muy padre ese capítulo. Pero ¿por qué estuvo padre? ¿Cuál fue el diferenciador que tuviste en ese capítulo? Claro, sí, se aprende muchísimo escuchando otros podcasts y creo que, digo, si tenés un podcast, no... Es impensable que no escuches a los demás. Exactamente. No necesariamente de tu mismo nicho, pero de otros nichos, porque vas aprendiendo, qué le va funcionando a cada una de las personas. Y ahorita que estabas diciendo que solo necesitas tu voz, me quiero dar la vuelta completamente y me quiero ir a la parte técnica, porque, digo, yo pensaba que era incluso a veces un poco más fácil de, por ejemplo, pensar en Spotify, entrar a Spotify desde alguna cuenta y subirlo, pero tampoco se me hizo tan complejo. Entonces me quiero ir tal vez un poco a esta parte de software. ¿Cómo distribuir el podcast? ¿Cuál consideras que es la mejor manera para distribuir tu podcast? Porque hay que considerar el host y todo eso. Bueno, claro. Platícame. Existen muchas plataformas en las que el hosting es gratuito
existe Acast, Anchor, Bootcamp, muchísimas opciones. Obviamente las más populares siempre van a ser las más atractivas, ¿no? Claro. Y las que te van a ofrecer pues muchas mejores cosas o partnerships para poder monetizarlo. Hay algunas que tienen costos pues que empiezan a ser muy elevados, sí. Pero esto es algo que no tienes que preocuparte cuando estás arrancando un proyecto pequeño. Porque cuando es un proyecto pequeño no te tienes que preocupar por los pagos. La gran mayoría son gratuitas, te permiten subir 2 o 3 temporadas de tu podcast sin tener que pagar nada. Y las otras son bastante accesibles. Los precios no son tan altos. Yo en lo personal uso Acast, estoy muy contento con ellos. Te ofrecen bastantes opciones, ¿no? Digamos, tuve un problema con uno de los episodios de mi podcast en el que pues los niveles estuvieron mal, ¿no? Los del sonido. Un micrófono, pues mi invitado hablaba muy lejano a él, ¿no? Y afortunadamente en postproducción pude cambiar esto, pero ya había subido el episodio. Ya estaba público. Sí. Acast, por ejemplo, te permite reemplazar el audio de ese episodio con el nuevo ya masterizado. Entonces, tuve un par de comentarios de mi audiencia diciéndome, oye, pues noté que el micrófono de tu invitado estaba un poquito bajo. Y yo, no te preocupes, lo arreglo hoy mismo. Entonces, es cosa de que tú encuentres un hosting que te ofrezca facilidades, que te sientas cómodo, que el precio sea adecuado para ti, que si tu meta es monetizar o insertar publicidad, pues veas también estas opciones, ¿no? Claro, sí, de mi parte yo utilizo, por ejemplo, Anchor, que es de Spotify. Ajá. Y digo, lo empecé a utilizar porque me dieron ciertas recomendaciones. Por ejemplo, esta se llama Lip-Sync, si no me equivoco. Claro. Que esa es como la más famosa, la que lleva muchísimos años en el mercado, pero es de paga. Y dije, bueno, me gustaría empezar tal vez con algo gratuito. Uh-huh. Y la verdad es muy fácil. O sea, la experiencia que uno tiene al subirlo y todo es fácil. O sea, digo, para los que vayan a entrar dentro de este mundo del podcast, uno tiene que entrar, por ejemplo, Spotify y Apple Podcast. Yo sí lo tuve que hacer manual desde pues las plataformas, y luego Anchor se encargó de distribuírmelo en todos los demás. Pero se me hace muy buena, la verdad, como decías, para proyectos que uno está iniciando. Es un proceso que puede ser complicado, sí, que te puede pues asustar un poquito y puedes decir, no, es que es demasiado complicado, ¿no? Pero ya cuando lo haces y das de alta tu podcast en un hosting y empiezas a distribuirlo, ya todo es muy sencillo, porque solo lo subes a tu hosting y solito empieza a aparecer en todas las plataformas. Sí suena como un proceso en el que, pues sí, tienes que dedicarle un par de horas, pero después el resultado es muy sencillo y ya no va a estar tan complicado. Es solo una cuestión de una vez. Entonces, sí, a lo mejor puedes buscar un poco de asesorías. Nosotros aquí en Estudio Amigos damos ese tipo de asesorías también y podemos ayudarlos a desarrollar desde creativamente pues la idea de su podcast, hacer identidades sonoras, resolverles dudas del hosting y demás. Entonces, si ustedes tienen alguna duda de eso, pues también nos pueden contactarme. Yo estoy dispuesto a resolver todas las dudas que tengan de sus podcasts y ayudarlos a lanzar un proyecto que es muy, muy padre. Como les decía al principio del capítulo, lo único que necesitan es una idea y pues la podemos desarrollar. Ahora, decías esa parte técnica del equipo, ¿no? Sí, justamente, pasándonos ahorita a la parte esta del equipo, porque por lo menos a mí, en un inicio, me surgió toda esta duda de, ok, ¿qué micrófono utilizo? Voy a utilizar un micrófono, no sé, o sea, voy a pagar 2,000, 3,000 pesos por un micrófono, voy a comprar un micrófono en Amazon, voy a comprar un lavalier, voy a usar el teléfono, voy a usar los audífonos que trae el teléfono para grabar. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a alguien que quiere empezar, pero tal vez no se va a ir a un nivel tan alto, quiere ir probando poco a poco? Yo lo que les recomendaría es olvídense del audífono del teléfono. Súper importante. Sí. Es una herramienta que a veces funciona y te lo voy a decir de esta forma porque los teléfonos hoy en día a veces tienen unas capacidades impresionantes. Esto es algo que probablemente no lo debería decir aquí, pero yo en mi vida durante muchos años trabajé en radio. Sí. Y algunos de los promos que ustedes escuchaban y por tiempo limitado, lo que vayas a estar buscando está aquí, los grabé con un teléfono, con un audífono de teléfono, ¿sabes? Efectivamente sí se hicieron procesos y tenían muchos equipos para poder editar, meterle proceso a la voz y mejorar todos estos problemas, pero es muy importante tener un buen audio. Porque eso te va a ayudar muchísimo. Ya lo habíamos mencionado anteriormente al principio del capítulo, pero es muy, muy importante.
hay muchísimas opciones. Es otro de los pasos que puedes decir, qué miedo, ¿cómo voy a hacer todo esto, no? Hoy en día existen muchos estudios de grabación en el que se están prestando para hacer podcast, ¿no? Aquí, justo donde vinimos a grabar el día de hoy, Estudio Amigos, nos dedicamos a hacer eso, a grabar podcast. Nuestra idea y nuestra misión es que tú solo te tengas que preocupar por grabar tu contenido. Nosotros todo lo técnico, edición y demás lo vamos a hacer. Pero para alguien que no tiene la posibilidad de venir a este estudio o que quiere empezar su proyecto y no encuentra la luz ni por dónde ir en un cuarto lleno de oscuridad, un micrófono USB es una muy buena opción para empezar. Hay unos que son bastante accesibles, no necesitas una interfaz, que eso también se empieza a volver más complicado y empiezas a tener más cosas. Pero todo depende de qué es lo que estés buscando hacer. Si empiezas a buscar como cosas de entrevistas, sí es importante tener 2 micrófonos y sí vas a necesitar una interfaz. Pero si vas a grabar, pues a lo mejor un poco de cosas autobiográficas, anécdotas de vida, consejos. Existen podcasts de todo. Aquí en Estudio Amigos, por ejemplo, también se graba un podcast que se distribuye en otra plataforma que compra contenidos, que son horóscopos, ¿no? Se llaman los horóscopos del mal. Y, por ejemplo, estos horóscopos tienen un toque bastante ácido. Sí. ¿No? Pero esta persona ni siquiera los distribuye como ella, ¿no? Es una gran amiga y compañera, Paulina. Ella ni siquiera tiene su canal, pues, ¿no? De los horóscopos del mal. Una plataforma de contenidos le compró la idea, diciendo, nos gusta muchísimo ese contenido, va para afuera, ¿no? Entonces, realmente lo único que tiene ella es un micrófono en casa y graba desde casa. Claro. Edita rápido, lo envía, ahí está, sale, se publica y cobra. Entonces, está increíble. La buena vida. La buena vida, ¿no? Por una idea, una gran idea, una pequeña idea que tuviste y lograste desarrollar. Entonces, sí, hay veces que puede ser un mundo muy pues apantallador, te puede dar un poco de miedo, no saber hacia dónde va todo esto, pero creo que existen muchas opciones en el mercado. Lo que sí les recomiendo mucho es hagan un poco de research, lean un poco sobre qué micrófono están comprando. Si se fueron a meter a Amazon, recuerden en leer pues, los reviews de Amazon. Sí, totalmente. Pero salgan de Amazon, de la burbuja de Amazon Web Services, saludos, y vayan y lean reviews de ese micrófono en blogs especializados o en otros lugares. Incluso está en YouTube, ¿no? Incluso está en YouTube, porque probablemente encuentren otra cara de muchos reviews que luego suelen ser pagados en plataformas de ventas como pueden ser eBay, Mercado Libre o Amazon. Entonces van a tener un poquito más de panorama para poder observar. Y si no, vayan a YouTube, como decías, busquen a su especialista de tecnología de confianza y si es algo muy popular en Amazon, seguramente ese bloguero de tecnología tiene un review. Sí, es también pensar, o sea, en Amazon, tiene buen review, pero ¿contra qué lo estamos comparando? Exactamente. ¿Qué está haciendo la gente, por ejemplo, con ese micrófono? Porque, o sea, si nosotros queremos lograr un audio de calidad, ¿valdrá o no valdrá la pena? Y sí, eso justamente lo que decías de Amazon y YouTube, yo te puedo decir, yo lo hice. O sea, me metí a buscar y ahí están todos los reviews de los micrófonos que venden en Amazon y ahí uno se va dando la idea. Está increíble, sí. Está muy barato. Y de repente dejó de funcionar al mes. Existen marcas pues tanto asiáticas como europeas que pueden ser muy buenas y tener precios muy accesibles, pero una máxima de la vida es que lo barato sale caro. Totalmente. Y a ver, con esto justamente de las marcas, ¿qué 3 marcas recomiendas? Me pones en una situación muy complicada. Para un entry level, alguien que está empezando, a mí me gustan mucho los micrófonos de streaming para gamers. Por ejemplo, el Quadcast de HyperX, por ejemplo, es el micrófono con el que yo empecé a grabar cosas en casa. Es una opción que no es tan económica como tal, puede andar entre los $150 americanos, algo así, pero tiene una calidad de sonido excepcional
te permite monitorearte, entonces es una muy muy buena opción y además tiene una lucecita ahí LED roja y muy interesante y bonita, y si te gusta eso del gaming, pues de plano lo puedes conectar a tu consola y utilizarlo, ¿no? Claro. Entonces HyperX Quadcast es una opción que a mí me gusta mucho. Es alguien que no se dedica como tal al audio, pero que le pegó a un nicho que son los gamers y que a mí me funcionó muy bien y he hecho muchas cosas comerciales con ese micrófono. Es el micrófono que yo tengo en casa. Ahora, nosotros aquí en el estudio tenemos micrófonos Shure. Shure es un líder en el mercado, en el mundo, y como todos ustedes saben, pues la verdad es que los han visto en conciertos, los han visto en programas de televisión, los han visto en entregas y los han visto hasta en el probando 1, 2, 3 en sí. Un evento, en una prueba de sonido. Son micrófonos que ofrecen pues una gran variedad de modelos, precios, y pues todo está en qué estén buscando y qué es lo que quieran hacer. Hay micrófonos que son para podcasting de Shure y que son bastante accesibles, pueden buscar y pueden ir a un distribuidor Shure y ellos seguramente los van a ayudar. Son muy muy buenos y muy amables con su gente. En redes sociales también lo pueden hacer. Esas consultas las resuelven y la verdad vale muchísimo la pena. Y ahora, si me fuera otro micrófono un poquito más... pues ya tirándome a la parte del video, del cine y demás, yo me iría por los Rode. Okay. También tienen una oferta gigantesca, los he utilizado durante muchos años. Ustedes no lo saben, yo también hago fotografía y video. Los lavaliers, por ejemplo, o micrófonos de solapa de Rode, tienen unos sistemas bastante agradables, no son tan... pues accesibles económicamente, sí tienden a elevar un poco sus precios, pero son micrófonos que son utilizados para el blogging, para el videoblogging, para hacer entrevistas, para hacer cine, para hacer hasta series de televisión, y la verdad también, como todo, tienen una oferta que va desde el entry level hasta algo muy muy profesional. Entonces yo creo que me iría con esas 3 marcas. Les ofrecimos algo de gaming que no es tan especializado, pero que funciona y tiene una calidad muy bien. Nos fuimos con un líder de la industria como puede ser Shure, y pues nos fuimos hacia otro lado que son los Rode, que está más enfocado como a la industria audiovisual y más de TV y cine y videoblogging, pero tienen bastantes opciones. Sí, totalmente. Creo que Shure y Rode por ahí andamos bien. Creo que Rode es de las marcas que la gente por lo menos más logra asociar precisamente por esto del videoblogging, que la gente iba viendo. Y a ver, ahorita que ya tenemos probablemente a alguien ya que se está convenciendo o a varias personas que dice, a ver, me voy a animar, realmente sí, realmente no. Quiero saber, ¿qué opinas tú de todo el tema de monetizar tu podcast? Porque creo que, por ejemplo, de YouTube mucha gente ya lo conoce. ¿Cuántos youtubers no hemos visto que dicen yo monetizo así, gano esto, gano lo otro? Y creo que en el podcasting lo que me gusta es que existen demasiadas formas de monetizar que no necesariamente es el podcast. O sea, nos podemos ir por diferentes, ahora sí que desde libros o, por ejemplo, contenido. Entonces, me gustaría saber, ¿qué opinas tú? ¿Se puede vivir del podcast? Sé que ahorita tal vez en Latinoamérica es algo que todavía está empezando a agarrar fuerza a comparación de Estados Unidos. Claro. Pero, ¿se puede vivir? ¿Crees que se va a llegar a poder vivir? ¿O crees que puedes agarrar buenos patrocinios o generar y monetizar de tu podcast? Vivir del podcast creo que es complicado el día de hoy. La oferta de contenidos es muy muy amplia y sí puede ser como una forma de tener un ingresito extra. Claro. Algo que te ayude a llegar a fin de mes y que sabes que va a estar constante ahí si tu contenido es bueno, claro. Ahora que dices la parte de monetizar y las grandes formas que hay de monetizar, hoy por hoy las marcas se están fijando mucho en los podcasts. Si ustedes se dan cuenta, muchas series de televisión tienen su podcast ahora. Y dices, bueno, ¿cómo? Pero si acabo de ver 10 episodios de una temporada de una serie de televisión nueva y ahora quieren que escuche el podcast cada lunes de cada capítulo. ¿Y sabes qué? La gente los escucha. Sí, así de, claro que lo voy a hacer. Entonces, si tú tienes una idea, eres un aficionado del cine, de la televisión y tienes un podcast especializado, por ejemplo, en alguna serie, vámonos por las populares que terminaron hace no muchos años, ¿no? Sí. Digamos Game of Thrones. El podcast de After the Thrones, que empezó como un podcast, se volvió un programa de televisión dentro de HBO que se transmitía después de cada episodio de Game of Thrones, por ejemplo. Entonces,
todo está en tu contenido y en la idea que tengas y qué tanto quieras crecer. Si es un hobby, si es algo que estás haciendo nada más por juego, que sucede muchas veces. A muchos youtubers les sucedió eso también. Sí. Empezaron haciendo algo que pues, empezaron a reseñar tenis, por ejemplo, ¿no? Y tenían 15, 16 años y es de, me compré estos tenis, están bonitos, un unboxing, y de repente... Son líderes en la industria que ahora viven de eso. Sí, hay un punto en el que si tú dedicas mucho tiempo, empiezas a crear contenidos de calidad, le metes toda esa pasión que tienes como la que estás transmitiendo cuando estás hablando del tema a lo que es tu podcast, creo que sí puedes monetizar muy fácil y llegar a acuerdos con marcas. Algo muy importante hoy por hoy es que hay marcas que te piden hacer anuncios ya dentro de los podcasts. Vemos pues estos grandes conglomerados de medios como lo son el New York Times, el Washington Post, el National Press también. Entonces, hablando por el tema de Estados Unidos y de algunos de sus podcasts populares que tienen inserciones publicitarias dentro de los capítulos. Entonces, de repente a la mitad es como de... En unos minutos continuamos, vamos con un anuncio de nuestros patrocinadores. Y te avientan un anuncio de 30 segundos. Y la verdad es que vas tan en el ritmo del podcast que ni siquiera lo sentiste. Y te quedas con él y no es como en YouTube probablemente que estás ahí picándole para quitar el anuncio. Ajá, sí, exacto. No, necesitas una... ¿verdad? No se vayan a creer. Ya saben qué anuncio es, seguramente lo han visto o escuchado, pero ¿quieres construir tu sitio web? Nosotros te ayudamos. Es muy, muy intrusivo. Y a veces lo puedes hacer muy orgánico y llegar a acuerdos con marcas o con patrocinios que te ayuden a hacerlo de esta forma. En la que a lo mejor estás recomendando un producto. Si tu podcast es de tecnología o de libros o de autos, ¿no? Y estás haciendo una mención pagada, haciendo una reseña. Simplemente. Son muchas de las cosas que nosotros como consumidores no nos damos cuenta a veces. ¿Crees que dices, bueno... me convenció. Javier, mi cuate, el del podcast de los coches, tengo una muy buena amiga, Leslie, que tiene un podcast de automóviles también. Sí. Y ella pues da la reseña completa de un automóvil. Y a veces pues le prestaron la camioneta un mes entero para que la jugara, le hiciera lo que quisiera. Y estuvo manejando, no sé, una Mercedes-Benz clase G. O por ejemplo la clase A eléctrica que ahora presentaron hace un par de semanas. Sí. Y la tienen ahí, ¿no? Y fue una inserción pagada. Obviamente esto llega cuando logras construir un nicho y afianzar una audiencia. Entonces es muy importante, y si hacemos una recapitulación de lo que hemos hablado a lo largo de estos 30, 40 minutos, es que sí tienes que tener muy claro hacia dónde va tu contenido, sí tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos que tienes. Y todo es como pues una máquina, es como un reloj. Todos son engranes que uno tras otro van a ayudar a que el mecanismo principal funcione y así puedas tener estos objetivos cumplidos, ¿no? Y llegar a esas metas. Si tu interés es monetizar, hay opciones, sí. Pero primero tienes que asegurarte de que tu contenido sea un contenido de calidad y que pueda llegar a esa audiencia correcta. Sí, sea muy bueno, porque creo que a veces decimos, bueno, me voy a lanzar y ya todos van a querer y pues... Al principio te das cuenta que no es así. O sea, te das cuenta que vas a ir creciendo poco a poco y que tenés que hacer muy bien las cosas. ¿Cómo ves el futuro del podcast en México? Ya platicamos que Estados Unidos es pionero. España también es muy fuerte. Por ejemplo, con esta plataforma que se llama Evox. Ajá. Son muy fuertes. México está agarrando fuerza, la verdad. ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que va a seguir creciendo para México y luego se va a seguir replicando en los países de Latinoamérica? Sí. En México, del año pasado a aproximadamente un 45% de personas que no consumían podcast empezaron a hacerlo. Okay. Lo diverso es increíble. Y la verdad es que el 51% de esa audiencia son hombres y el 49% son mujeres. Súper parejo. Demasiado. Entonces, tienes un mundo de posibilidades para crecer. Y... para creer y para crecer. Lo increíble es que es tan grande lo que han logrado a la hora de crear todo esto que tú vas a poder básicamente encontrar una forma de crecer, sí o sí, mientras llegues a la audiencia correcta. Ahora que decías de las plataformas y del crecimiento, pues hay plataformas que están lanzando aquí en México, por ejemplo,
que están creciendo mucho. Es el caso de Storytel. Hace un par de semanas Yotelco salió también, sí, ¿no? Entonces, pues distribuidoras de contenidos están creciendo y creando, confiando en creadores de contenido. Está Sonoro, que también es otra plataforma de distribución de contenidos. Latinoamérica es un laboratorio gigantesco, lo ha sido durante décadas. Y sinceramente yo creo que vamos a ver un crecimiento muy, muy grande. Sobre todo, Sudamérica tiene ya su parte del share, ¿no? Y ha creado, sí, su propia, pues su propia forma de consumir este tipo de contenidos. Algunos se exportan internacionalmente a países de habla hispana. Brasil, bueno, pues Brasil sabemos todos y siempre ha sido como este mutante que tiene su propio idioma, sí, y una extensión territorial gigantesca, que es un propio mundo, ¿no? Y a lo mejor no lo contamos tanto en toda esta parte de América, pero los países de habla hispana y precisamente Centroamérica van a tener un crecimiento gigantesco. Algo que a mí me ha gustado toda la vida, que hay mucha gente que no lo cree, es que pues Centroamérica y México, pues básicamente siempre hemos sido lo mismo, ¿no? Todos somos una extensión de un lado a otro. Tú bajas a Centroamérica y es como si siguieras en México. Cambian los acentos, cambian los colores de piel, cambian las personalidades, ¿no? Y a lo mejor, pues, algunos alimentos. Claro. Pero en el fondo, todos tenemos ese gran carisma y cariño y calor de hogar. Ese calor latino. Que compartimos, sí, a lo largo de todo ese estrecho, ¿no? Entonces realmente no somos ajenos unos a los otros. Entonces, si estamos creciendo en la parte norte, como lo hemos visto en Estados Unidos a lo largo de los últimos años y en Canadá también, pues es un fenómeno que ha ido bajando, pues desde el norte de México. Ahora ya está bien establecido y empezamos a verlo en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Entonces, es un mundo de posibilidades. El Internet ha roto cualquier frontera. Sí, justamente. Igual, como parte de historia, para que lo sepan, justamente toda esta parte de Centroamérica, formó parte de México. Entonces, sí, la verdad a mí sí me da gusto y yo sí sentí que cuando los podcasts empezaron a llegar a México, justamente lo empezaron a hacer con personas del norte del país, o sea, de Monterrey, toda esa zona, o sea, sí se sentía. Y pues ahí está, para que se motiven de que realmente esto va a seguir teniendo un crecimiento. Y ahorita en pandemia, ¿cuántas personas no hemos visto que han desarrollado su podcast? Claro. Que lo han sacado y han dicho, ¿saben qué? O sea, me voy a motivar. Bueno, aquí un claro ejemplo. Sí, exactamente. Estás tú, estoy yo. Yo, por ejemplo, mi podcast lo planeé un día de enero. Febrero, surgió la idea, la desarrollé con gente que quiero mucho y al final pues la lancé yo solo y la pospuse durante 6 meses por la pandemia. No me animaba, porque decía, esta parte de poder conectar con tu audiencia directamente cuando tienes a los invitados de frente es muy importante para lo que yo hago, pero para otros no es tan importante eso. Entonces, no cometan ese error que yo cometí y busquen esa libertad de crear sus contenidos, ¿no? Si tu idea no funcionó, recuerda, es un aprendizaje. Vas a tener muchísimas más ideas. No te frustres, no creas que... No dejes que la parte técnica te consuma y te genere un miedo o una barrera para no empezar algo que llevas planeando tanto tiempo. ¿Cuántas veces has tenido esa idea y la has estado posponiendo durante una semana, un mes, un año, hasta que la olvidas por completo? Ninguna idea es mala. Probablemente no vaya a funcionar. También. Pero vas a aprender. Por eso, ninguna idea es mala. Aviéntense, saquen un podcast, hablen de lo que quieran. Si es de comida, si es de comedia, si es de terror, si es de cine, si es de medicina, de derecho, de comunicación, de marketing, de psicología, de hospitalidad. Puedes hacerlo. Háganlo. Alguien los va a querer escuchar. Está buenísimo, muy buenísimo. Y vamos a ir cerrando este podcast con las preguntas personales. Venga. Me gustaría saber qué consejo le darías a tu yo de cuando estabas pequeño. ¿Qué consejo le daría a mi yo de cuando estaba pequeño? Es algo muy, muy sencillo. Lo he tenido claro durante muchos años. Es no te compares con los demás. Sigue tu propio proceso, sigue tu propio camino. Es algo muy complicado, a veces lo sigo haciendo, no voy a negarlo. Pero yo creo que en el momento en el que te dejas de comparar, y más en un mundo digital en el que vivimos a base de interacciones, métricas, sí, likes y demás, tú cree en tu proyecto. Tu proyecto va a hablar por sí solo. ¿A qué persona invitarías a cenar si pudieras elegir a cualquier ser vivo o muerto?
Qué complicado. Hay un sociólogo coreano que se llama Byung-Chul Han. Ok. Que habla mucho acerca de pues, la sociología moderna en la era digital y cómo está acabando con nosotros. Me encantaría sentarme a cenar con él, a platicar un poquito de nuestra existencia y de lo podrido que está el mundo hoy en día, gracias a pues, la era digital. Ojo, él es muy radical en su forma de decirte las cosas sobre la era digital. Yo soy más parcial y divido las cosas de un lado entre las buenas y las malas. Él lo ve como el mundo está acabándose gracias a esto. Yo lo veo como una oportunidad de crecer y que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de mí y lo que yo hago. Ok, bueno, ¿y ya viste el Social Dilemma? Sí, porque claro, va por ahí. Va por ahí, sí. Sí, ok. Podcast que le recomendés a la audiencia de lo que sea, de lo que más te guste, los podcasts que consumas. ¿Pueden ser varios o solo uno? Pueden ser varios, los que querrás, los que vos escuches. Si quieren escuchar música nueva, mi amigo Héctor Elí hace un podcast que se graba aquí en Estudio Amigos que se llama Favoritas de la Semana y les presenta pues música nueva cada semana. Y es algo bueno para que estén pues a las bravas y no tan perdidos y no digan, ay, los chavos ya quién sabe qué escuchan, ya ni sé qué es eso, ¿no? Ese es uno. Otro podcast que me gusta mucho es el de Explained, que realiza Vox, esta plataforma de contenidos en internet. Ellos tienen un podcast diario en el que hablan de pues algún tema en específico que está sucediendo mayoritariamente en Estados Unidos, pero a veces en otras partes del mundo, y creo que pues sí, el vecino americano sigue teniendo mucha influencia geopolítica y global. Totalmente. Entonces es bueno estar a la par con ellos y si quieren enterarse de algunas otras cosas y de sufrir un poquito y hasta llorar, está la columna del New York Times, Modern Love, evolucionó en forma de podcast también y tiene unos capítulos desastrosos. ¿Ese es el que desarrollaron una serie también, parecida? Imagínate, de una columna en texto en el New York Times pasó a ser pues un blog y luego pasó a ser un podcast y luego una serie de televisión en Prime Video. Entonces está increíble, tiene unas historias llegadoras, desgarradoras que seguramente se van a identificar. Ok. ¿Tienes alguna rutina o algo que hagas diario de manera religiosa? Religiosamente, todos los días me hago de comer. No, no es cierto. Porque pues voy al baño. Mi vida depende de eso. Sí, claro. Está mal. Todos los días me despierto y lo primero que hago es agarrar mi celular. Está mal, no lo hagan. Si pueden encontrar una forma mejor de mejorar mi rutina, háganlo. Yo soy muy adicto a esto. Reviso redes sociales todo el día. Durante muchos años, como les decía al principio del podcast, trabajé en radio y TV. Es fundamental estar enterado de absolutamente todo lo que está sucediendo y probablemente puedo pasar media hora, 45 minutos en Twitter. Me actualizo un poquito y probablemente 3 horas después lo vuelvo a hacer porque el mundo es muy cambiante. Sí. Entonces sí, no puedo vivir sin Twitter. Pero la parte de Twitter, sean parciales y consuman cosas que no les gustan. Consuman a su oposición de ideales para que el algoritmo esté parcializado en sus cuentas. Se vuelva loco. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado es no lo hagas. Siempre inténtenlo. Okay. Siempre inténtenlo. Si les da miedo, es probable que sea una buena razón para hacerlo. Buenísimo, Moy. ¿Y cuál es tu motivación? Mi motivación... ¿Para qué? Ay, ya me caí, ¿vieron? Mi motivación día a día últimamente se ha definido por los contenidos que estoy creando. Me gusta... Durante muchos años he generado diversos tipos de contenidos para radio y televisión. Me gusta compartir cosas que me apasionan. Ya sean de viajes, ya sean experiencias de vida, ya sean... datos duros sobre tecnología. Compartan. Esa es mi motivación. Compartirle al mundo las cosas que hago y que ellos se puedan llevar algo. Buenísimo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar compartiendo aquí toda tu sabiduría y todos tus consejos. Contanos dónde te puede encontrar la gente para comunicarse contigo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @moytriana, esto con Y. No, es con I latina, Moytriana. Ya sea Instagram, Twitter,
Facebook, LinkedIn, YouTube, ya saben, en absolutamente todos los lugares. O pueden escuchar mi podcast también que se llama Yo No Pedí. Lo pueden encontrar así en Instagram como yonopedí.mx. Hablamos de temas bastante duros, pero pues sí. Mis redes sociales personales son una mejor referencia y ahí les presento los nuevos proyectos que traigo en puerta, que son bastantes, ¿eh? Excelente, está buenísimo. Sí, vayan a escuchar definitivamente su podcast. Está muy bien hecho, muy bien trabajado. Y pues para cerrar, muchísimas gracias a Estudio Amigos por la oportunidad de estar grabando aquí. Bienvenido. Y eso sería todo por el capítulo de hoy, gurús. Espero, junto a Moy, haberles ayudado a resolver muchísimas dudas y a conocer una nueva tendencia dentro del mundo. Esta ya no es del mundo de la hospitalidad, es dentro de todo el mundo que nos rodea. Recordad que nos puedes seguir en las redes sociales, Instagram, Facebook como @desordenandopodcast. Y si crees que a alguien le pueda servir esta información, compartísela. Acordate que ya estamos disponibles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, cualquier aplicación de podcast, la que más te guste, ahí estamos. Y también ya estamos en YouTube. Déjanos tus opiniones y comentarios para que podamos seguir creciendo todos juntos. Nos vemos el próximo lunes.